Buenas tardes, doctora. Vamos a empezar nuestra presentación sobre los leucocitos. Así que bueno, bien. Le voy a presentar a mi compañero para que él empiece con la presentación sobre los leucocitos. Sí. Muy buenas noches, doctora. Entonces, hablaremos de los leucocitos. Los leucocitos, o más conocidos como glóbulos blancos, se encuentran en el torrente sanguíneo, así como los glóbulos rojos y las plaquetas. Por lo general, estos leucocitos defienden nuestro organismo de sustancias extrañas como bacterias, virus, parásitos. Forman el sistema inmunitario de nuestro organismo. Algo importante de mencionar es el número de los leucocitos, que es mucho menor al de los eritrocitos, los glóbulos rojos. Por ejemplo, en un adulto sano hay alrededor de 6.000 a 10.000 leucocitos, ¿ya? Por milímetro cúbico de sangre. Y también podemos decir que estos no actúan en el torrente sanguíneo, sino que lo usan como un medio de transporte. Digamos como que un tren para transportarse a través de todo el cuerpo y sea más fácil llegar al microorganismo extraño que invadió a nuestro querido cuerpo. Bueno, continuamos con nuestro colega con la clasificación de los leucocitos. Bueno, los leucocitos se clasifican en dos grupos, los granulocitos y los agranulocitos. Los granulocitos son tipos de leucocitos que tienen unos pequeños puntitos en su citoplasma, son unos gránulos específicos, a eso se refiere. Y los agranulocitos son los que no tienen, los que carecen de esos gránulos en su citoplasma. Entonces, hablando de los granulocitos tienen neutrófilos, eosinófilos y basófilos, tienen tres tipos. De esos tres tipos, empezando con los neutrófilos, se diría que constituyen la mayoría de los leucocitos, ya que ellos representan el 60 a 70% de los leucocitos. Estos neutrófilos fagocitan y destruyen las bacterias utilizando el contenido de sus diferentes gránulos. Y además, son los primeros en aparecer cuando ocurre una pequeña infección o infecciones bacterianas, aparecen las bacterias, ellos son los primeros en aparecer, son como los peones que aparecen para iniciar una batalla, algo así se podría decir. Los eosinófilos son del tipo de granulocitos que representan una mínima parte, estamos hablando del 4% de los leucocitos. Entonces, los eosinófilos son producidos exclusivamente en la médula ósea y ayudan a la eliminación de los complejos de anticuerpo y destrucción de los gusanos parásitos. Se encuentra en el vaso, los ganglios linfáticos, el timo y las zonas de la submucosa del tracto gastrointestinal. Una cosa que podemos agregar es que a veces llegan a reaccionar de manera exagerada, que puede terminar perjudicando hasta incluso al mismo individuo. Bueno, ahora continuando con el basófilo, con los basófilos, también son leucocitos que están en poca cantidad entre los leucocitos. También es del tipo granulocito y son menos del 1% de la población total de los leucocitos. Se dice que se parecen mucho a los mastocitos en funciones, aunque se origina en diferentes precursores de la médula ósea. Y para que se forme un basófilo es necesario una cosa. Se necesita la ausencia de interleuquina 5. ¿Ya? Eso es muy importante. Los basófilos funcionan como iniciadores de un proceso inflamatorio y su función principal, podemos decir, que es liberar una sustancia llamada histamina para vasodilatar los vasos sanguíneos, para expandirlos y evitar un bloqueo, ¿no? Digamos así. Y mejorar, obviamente, nuestro flujo sanguíneo. Bueno, yo continuando, hablaría sobre los monocitos. Ahora vamos a empezar con los agranulocitos, ojo. Los monocitos son del tipo agranulocitos. Como ya les dije, ellos carecen de gránulos específicos, no lo tienen en su citoplasma. Y son las células sanguíneas circulantes más grandes, representando al 3 al 8% de los leucocitos. Los monocitos permanecen en la circulación durante pocos días. Luego migran al tejido conjuntivo donde se diferencian en macrófagos o células dendríticas.
Como macrófago, fagocitan el material de las partículas no deseadas. Producen citocinas necesarias para las respuestas inflamatorias y inmunitaria. Y como las células dendríticas guardan la información de antiguas bacterias, o sea, que quiere decir que empiezan a almacenar toda esa información que ocurrió antes, y eso serviría a futuro como para ya estar preparados si es que vuelve a ocurrir lo mismo, y para que no sea tan largo el tiempo de fagocitarlo y sea más corto y más rápido y más eficaz. Que también son del tipo agranulocitos, como había dicho, que carecen de gránulos en su citoplasma. Estos representan del 20 al 25% de la población de los leucocitos, ¿ya? Podemos decir esto, que existen 3 tipos de linfocitos. Linfocitos B, linfocitos T y linfocitos linfocitos nulos, ¿no? Como células nulas. Los linfocitos carecen de función en el sistema sanguíneo, en el torrente sanguíneo, carecen de función, pero en el tejido conjuntivo es donde tienen su mayor utilidad, donde actúan para que todo esté en orden ahí a través del sistema inmunitario. ¿Ok? ¿Está bien? En términos muy generales, los linfocitos B son responsables por el sistema inmunitario mediado por anticuerpos, y ya los linfocitos T serían responsables por el sistema inmunitario mediado por... Así por lo general podemos decir que que los leucocitos en general tienen casi la misma función, ¿no, querido colega? Podemos decir eso en conclusión. Sí, eso se podría decir más o menos, que En casi general, tienen funciones parecidas, similares se podría decir. por lo general son Pero fagocíticas, eliminan cuerpos extraños, bacterias, virus, pero, protegiendo al individuo. ajá, pero algunos o otros tienen una función específica, ¿no? En este sistema inmunitario, que es muy importante, que son muy importantes en ahí los leucocitos. ¿Algo para agregar? Entonces, No. solo eso. Espero que le haya gustado el video, doctora. Por favor. Ya di algo, pues no sé. ¿Le paro? Hasta luego, doctora. Ya. Wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be